Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Una vez más estamos a través de nuestra radio, su radio corporación, la 98.3 FM. Siempre es grato el poder compartir, el poder estar con ustedes, el poder edificarnos, el poder contribuir, ¿no es cierto?, con un granito de arena para esta carrera que proseguimos, ¿no es cierto?, al blanco. Como dijo Pablo, prosigo al blanco. Una de las cosas que Pablo le habla a los filipenses, eso es lo que hoy quiero compartir. Es tan importante esto, el poder entender cuál es el blanco, hacia dónde voy cuando yo voy marcando el blanco, ¿no es cierto? Ser perfecto como Cristo, llegar al varón perfecto que es Jesucristo. Filipenses tenía eh, un drama, ellos habían perdido el gozo, ellos habían perdido el gozo por causa de la persecución. Son dos cosas que Pablo luchaba, era con el grupo de los que impulsaban a circuncidarse, volver a la ley ceremoniales, ¿no es cierto? Volver de nuevo a la ley. Ese era un grupo que Pablo constantemente luchaba para que lo frenaba, siendo que Pablo tenía todo un título, todo un pasado. No había nadie superior que Pablo. Cuando uno habla de Pablo, desde los 6 años estudiando, sus papás le pagaron la mejor universidad, ¿no es cierto? Y el que iba a la universidad de Gamaliel eran hombres con muchos recursos. Los papás de Pablo tenían muchos recursos. Por eso Pablo dice, por ganar a Cristo lo he perdido todo. Está hablando en general de todo, recursos, estatus, roce, política, todo en general. Pablo lo perdió todo. Y a eso lo llamó basura. Es más, en nuestras traducciones dice estiércol. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos sucede eh, cuando no hemos entendido muchas veces el Evangelio, o lo hemos entendido mal, o lo hemos escuchado mal, o lo hemos predicado mal también, se puede decir, hay un amor hacia la basura. Se maximiza la basura o el estiércol, lo que Pablo llamaba estiércol. Entonces Pablo, él quería ganar a Cristo, él tenía, no sé, después de camino a Damasco, cuando se le apareció Cristo, ¿no es cierto? Él ya no veía el blasfemo en la cruz, no veía el blasfemo a los cristianos, a los perseguidores como turbados, como aquellos que están en contra de Dios, sino que ya no vio un Cristo crucificado, un Cristo ahí todo, ¿no es cierto?, golpeado, sino que vio un Cristo glorioso, vio eh, al Maestro en vivo y en directo, con poder y gloria. Entonces Pablo le cambió la mentalidad en que toda la perspectiva que tenía de aquel Jesús no tenía nada que ver con lo que él vio. Entonces, y ahí hacia atrás comienza a decir, mira, yo te puedo dar una cátedra, yo soy superior a usted. Eso es lo que dijo Pablo directamente o indirectamente. Yo podría, eh, yo soy más elevado que todos ustedes. Y ahí vamos a ir desglosando, ¿no es cierto?, cuáles son las 5 cosas que Pablo confrontó. Entonces, Pablo tenía un grupo que atacaba o que corregía constantemente a un grupo que quería circuncidarse, a un grupo que convencía a mucha gente volver a las tradiciones y los confrontaba. Decía, nosotros somos la circuncisión, nosotros somos la circuncisión. Y el otro grupo era que tenía que estar alentando a los que perdían el gozo porque había tanta persecución. Porque cuando tú comienzas a hablar de que somos la circuncisión, no tenemos nada que agregar a nuestra salvación como mérito para alcanzar a Cristo, comienza una persecución.
comienza algo que no le cuadra a la gente, le inquieta a la gente. El orgullo, nuestro humanismo todavía está ahí, vigente en nosotros, y nos cuesta humillarnos, decir que yo no tuve ninguna participación en el llamado cuando Cristo me llamó, cuando el Espíritu Santo me convenció de todo pecado. Él que me convenció a mí. Yo no fui a Él para que me convenciera. Entonces hay un problema de orgullo, un problema de que nos cuesta ver que nuestras obras son como trapos sucios. Y eso es porque hay mucho humanismo todavía en nosotros. Es más, si enfatizamos la basura, enfatizamos el estiércol, que es el excremento, ¿no es cierto? Eh, Hay un problema ahí de valorización. Valoramos más las cosas de este mundo. Y no estoy diciendo que seamos pobres, por favor, no estoy diciendo eso. Pero valoramos más, ¿no es cierto? Valoramos más las cosas de este mundo que las cosas del reino de Dios, que las cosas del cielo, que lo que nos espera es mucho mayor, es mucho más glorioso, es mucho más perfecto. Mire lo que dice, prosigo al blanco, dice Pablo. Por lo demás, hermano, gócense en el Señor. No dice gócense en la cuenta corriente. Tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes, vivos, ¿no es cierto? Astutos en los negocios, no ser quedado para que nos traigan las cosas, no, tenemos que movernos, tenemos que ser personas que negociemos. Si no estamos, ¿no es cierto?, contratados, pero lo mínimo poder ver cómo puedo generar recursos. No estamos llamados al ocio, no estamos llamados, de la única manera somos llamados al ocio cuando estamos preparándonos para. Eso significa, ¿no es cierto?, escuela, cuando uno se prepara y deja de trabajar para estudiar. Mucha gente tiene que parar todo, ponerse a estudiar 5 años para dedicarse 100%. Y eso es hay un ocio, ¿no es cierto?, que es bueno y es malo. Entonces, pero hay un ocio que no quiero hacer nada y dependo del Señor. Eso es flojera, eso es negligencia, no ser responsable. Lo que estamos hablando aquí es que valorizamos las cosas materiales, las maximizamos, las colocamos en una posición tan, no como basura como lo puso Pablo, más los logros, confiamos en nuestra carne. ¿Qué es confiar en la carne? Confiar en nuestros logros, confiar en nuestros éxitos. Eso es lo que Pablo enfatizaba a los filipenses y alentaba que se gozaran en el Señor, no en las cosas, no los éxitos, no los resultados, entre comillas, ¿no es cierto? Sino que gócense en el Señor. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Que tenemos una paz incalculable, tenemos una paz impagable, que no podemos pagarla con nada, no la podemos comparar con nada. Pablo estaba escribiendo en la cárcel acá. Pablo estaba en una celda donde defecaba ahí mismo, comía ahí mismo, si es que le daban de comer. Yo sé que a muchos les molesta cuando uno se enfoca en Pablo, ¿no es cierto? Los paulistas. No somos paulistas, somos del mensaje que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, más que paulistas. Somos de Cristo, pero Pablo habló de Cristo. Pablo enfatizó, elevó, maximizó la obra de Cristo, maximizó todo lo que Cristo y todo lo que nos espera en la eternidad, más que las cosas de este mundo. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta si le vuelvo a escribir otras cosas, le vuelvo a escribir las mismas cosas reiteradamente. A mí no me molesta, yo no me hago drama. Si tengo que repetirle las mismas cosas, se las voy a decir. Gócense en el Señor, porque usted tiene una paz increíble. No se circunciden. El problema es que muchos han convertido, ¿no es cierto?, el decir,
no, yo no quiero problemas, yo no quiero caer, ¿no es cierto? Yo no soy rebelde, porque disfrazamos muchas veces la palabra, yo no quiero ser rebelde, yo quiero ser humilde, yo quiero tener amor. El problema es que ya te circuncidaste. Y más que eso, has perdido el gozo por los problemas, por las persecuciones, y no porque el día estaba nublado, sino porque hubo una persecución por tu mensaje, por lo que tú estás hablando, incomoda, rebaja al que se cree hombre intachable, ungido, perfecto. Pablo se achicaba y engrandecía a Cristo, él se minimizaba. Es el mensaje correcto del reino cuando el hombre se minimiza y exalta la obra de Cristo, siendo que nuestras obras, nuestros méritos no calzan, no alcanzan el estándar de Cristo. Es imposible. Para que el Padre para que el Padre pudiese darse vuelta, porque estaba dado vuelta de espalda, solamente tuvo que mirar la obra de Cristo. Aunque tratemos, aunque digamos hoy día no hice nada malo, el Señor va a seguir mirándome no, va a seguir dándome, ¿no es cierto?, la cara por la obra de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna obra de nosotros que podamos muñequear, ¿no es cierto?, para que Él nos mire y nos sonría. No podemos tratar, ¿no es cierto?, porque muchas veces queremos coronar con nuestra canción. Te coronamos, Señor, con nuestra canción, siendo que ya Él tiene la corona, Él es rey. Te coronamos, ¿no es cierto? Hay muchas letras que no se hizo con mala intención, pero lamentablemente se desenfoca. Es decir, nadie puede coronar a Dios. Nadie puede, ¿no es cierto?, atribuirle con nuestra obras o con nuestro cántico. Si él escucha nuestro cántico es porque está Cristo entre medio. Nada más. Porque Él nos justificó. Porque nos lavó, nos limpió, nos, nos quitó nuestras manchas, quitó todas las arrugas. Todo por la obra perfecta de Cristo. Entonces, el problema no es que yo haya dejado de que yo no quiero hacer problema, no quiero ser conflictivo, no quiero atornillar al revés. No es eso. No hay mayor atornillar al revés el no poder conversar la escritura y quedarme callado. No me quedo callado porque soy humilde, no me quedo callado porque tengo amor, no me quedo callado porque yo soy tan sujeto. Me he quedado callado porque ya me circuncidé. Perdí el gozo. Y sigo, pero creyendo que son mis obras las que alcanzan las cosas. Creyendo que son mis obras las que alcanzan el favor de Dios. Mis obras no pueden alcanzar el favor de Dios. Esta pega la hizo Cristo, no la hice yo. No la hiciste tú, no la hice yo. Esta obra de apañar o de frenar el castigo hacia nosotros, la hizo Cristo. No la hicieron mis obras. No la hizo porque yo oro, porque yo me congrego, que hay que hacerlo, un mandato. Tenemos que orar, hay que leer la escritura. Si tú no lees la escritura, lamentablemente no te vas a dar cuenta de lo que es el reino de Dios. Pronto vas a estar exaltándote a ti mismo y exaltando a otros hombres, más que la obra de Cristo. Hay un respeto, pero lamentablemente hemos perdido ese límite. A mí no me molesta, dice Pablo, dice a los filipenses, no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros. Yo digo,
¿De qué manera Pablo lo decía? Tengan cuidado con los perros. ¿A quiénes le decían? ¿A quiénes trataban de perros? Siendo que los judíos trataban de perros a los gentiles. Mas Pablo, siendo judío, de la tribu de Benjamín. Cuando uno dice la tribu de Benjamín, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué es de la tribu de Benjamín? ¿Por qué resalta? Yo vengo de la tribu de Benjamín. Pero muchas veces pasamos de largo en eso. La tribu de Benjamín, ¿cierto? Hijo de Jacob, hermano menor de José, fueron dos tribus, ¿no es cierto? Una de ellas fue la de Benjamín, que no presentó holocaustos fuera del lugar correcto. Ellos fueron los que no presentaron holocausto fuera del lugar que no fuera correcto. Por eso es que es importante cuando uno dice ¿por qué Pablo dice yo vengo de la tribu de Benjamín? Entonces dice, guárdense de los perros. Yo no podría decirlo, no, me costaría. Pero Pablo dice, tengan cuidado con los perros. Primero dice, gócense en el Señor. Número 1, gócense en el Señor. ¿Y cuál es esto? ¿Para qué? Para proseguir el blanco, la meta que es Cristo. Primero, gócense en el Señor, no en las circunstancias. No porque el país está mal o está bien. Yo no dependo del estado que esté el estado. Yo dependo del estado que me puso Cristo, en la posición que me puso Cristo. Yo dependo de eso, yo dependo de la obra de Cristo. Yo no voy a ir a invertir porque el estado está tan bueno, está tan excelente como entre comillas se decía, ¿no es cierto? Y de muchos púlpitos lo decían también, sino que yo me muevo, yo voy a negociar porque estoy en una posición correcta, porque confío en el Señor y si es la voluntad de Dios, voy a negociar y voy a descansar en el Señor. Yo confío en su provisión. Yo no confío solamente cuando está bien el país, voy a invertir. Yo confío en Dios cuando está mal el país también. Entonces muchas veces decimos, invertamos, pero cuando el país está bien, no cuando el país está mal. Es porque yo estoy inconscientemente, no me doy cuenta, yo estoy tan aferrado a las cosas de abajo que yo estoy pensando en la corriente que está sucediendo acá abajo. Y comienzo a actuar, comienzo a negociar o comienzo a frenar y no me lanzo porque yo estoy viendo el estado que está en la sociedad. Pero no quiero irme para allá. Dice, guárdense de los perros. Número 1, guárdense de los malos obreros. Entonces, no hay mayor gozo que existe en los creyentes en una esfera que no es la circuncisión en la carne, sino que hemos sido circuncidados interiormente, sino que tenemos una relación imperturbable e inmutable con el Señor soberano. Es decir, que estamos en una esfera que no se relaciona con las circunstancias de la vida. Nosotros no estamos relacionados, vivimos acá, pero no estamos relacionados con las circunstancias de la vida, sino con una relación imperturbable, incorruptible, ¿no es cierto?, con el Señor soberano. Dice perro, durante el primer siglo los perros, ¿no es cierto?, deambulaban por las calles, no era como los perros de ahora, ¿no es cierto?, que se ha llegado tan al extremo que se están maltratando a los animales, porque ya lavándole los dientes, no vayan a pillar los animalistas, vestirlo, cuidarlo como un ser humano, ya lo sacó uno del hábitat normal, ya también es un abuso, es un maltrato al animal. Entonces, antiguamente los perros eran de la calle, eran salvajes, eran de mucho tiempo atrás, pero ahora se ha abusado, ¿no es cierto?,
Incluso puede estar en la casa, puede estar en la cama, que yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Yo no puedo. Lamentablemente no puedo. ¿No es cierto? Pero ese no es el tema. Entonces, como los perros de ese entonces eran animales tan sucios y los judíos les encantaba referirse a los gentiles con este término despectivo de perros. Así trataban los judíos. Pablo cuando le dice a Timoteo, le dice, hijo mío. Y Timoteo no era un gentil. Era circuncidado espiritualmente, pero era un gentil. Pero más Pablo le llama hijo mío. Pablo siendo circuncidado al octavo día. Perfecto. A las mejores universidades. Para que alguien fuera a estudiar a la universidad, ¿no es cierto?, como Harvard, ¿no es cierto?, como la de Gamaliel, tenía que saberse primero la Torá. Era un hombre preparado, culto, con recursos. No iba cualquier persona, iba gente de dinero, preparado. Imagínense preparándose en la mejor universidad. Los papás invirtieron en él. Imagínense los papás de Pablo escuchando decir, ¿cómo mi hijo ya todo lo que invertimos en él ya eso lo llama basura? Es más, lo llama estiércol. Para más detalles, ¿no es cierto? Dice, la circuncisión era necesaria para la salvación en ese tiempo. La salvación era necesaria antes de que viniera Cristo y fuese resucitado. Se necesitaban circuncidarse, pero más Cristo, ¿no es cierto?, el Cordero Perfecto, hemos sido circuncidados espiritualmente. Ya nosotros somos la circuncisión. Nosotros ahora hemos sido tabernaculizados, y lo digo lento porque me cuesta decirlo, tabernaculizado. Nosotros somos el altar. Nosotros no tenemos que andar levantando altar, ¿no es cierto? Ni para demostrar que yo soy, ¿no es cierto?, tan importante, que Dios me usó y más resalta el hombre más que la obra que hizo Dios, ¿no es cierto? A veces queremos estar levantando un memorial, queremos levantar, ¿no es cierto? Ojalá que mi tumba dijera todas las cosas que yo hice, siendo que Martín Lutero no quiso que pusieran nada en su lápida, es más, nadie sabe dónde está enterrado, eso fue la orden que dio él. Pero a nosotros nos gusta eso, pues nos gusta la cuestión de que la gente sepa qué es lo que Dios hizo conmigo y resaltar. Y eso han llamado mucho levantar altar, ¿cierto? Cuando levantaban las piedras y demostrar de que Dios hizo algo, Dios los ayudó. Pero muchas veces se ha exaltado más al hombre más que la obra de Dios. Más Dios ha levantado altares, más Dios ha perfeccionado, nos ha tabernaculizado, nos ha hecho su altar para que podamos, ¿no es cierto?, ser hombres que pregonemos el evangelio de salvación. A los malos obreros, los judaizantes se sentían orgullosos los judíos. ¿Por qué se sentían orgullosos? De ser supuestos obreros de la justicia. Ellos no eran de la justicia de Cristo. Su justicia era perfecta, ¿no es cierto? Ellos querían tener esa intención que es su justicia, pero Pablo les describió como obrero de la maldad, porque cualquier intento de agradar a Dios con esfuerzo propio está siendo un mal obrero, obrero de su propia justicia, y es un mal obrero. Perdóneme que le diga, no estoy llamando a que usted haga malas obras. Un salvo va a hacer buenas obras en medio de equivocaciones. Por eso es que nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Y si hacemos obra, es por esa obra de Cristo. Porque somos salvos por esa obra de Cristo. No hacemos obra para ser salvos. ¿Ve que está todo dado vuelta? Y eso es circuncidarse.
Y eso es circuncidarse. Cuando yo pretendo que son mis esfuerzos, que son mi inteligencia, es porque yo me levanto a orar a las 3 de la mañana. Y eso es que cada uno tiene su propia disciplina. Cada uno ora cuando quiere, cuando durante el día me refiero, ¿no es cierto? Todos los días debiéramos orar. Todos los días debiéramos estudiar las escrituras, estudiarlas, no echarle un ojo, sino que tenemos que ojear. A veces estamos muy aferrados al celular y tenemos que ojear también. Tenemos que empezar a mover las hojas, ¿no es cierto?, de la Biblia. Entonces, los malos obreros eran aquellos judíos que se sentían orgullosos por sus obras. Ellos creían que era sus obras alcanzaban las cosas. Ellos creían que con sus propios esfuerzos ellos iban a agradear y iban a desviar la atención de Cristo. Iban a desviar la atención de Dios por sus buenas obritas. Es como yo decir, voy a cruzar una abuelita a la calle y voy a hacer reír a Dios. Y pretender que esa obra voy a hacer reír a Dios y que Él se sonría al oírme, que Él se sonría, ¿no es cierto?, a, a lo que yo estoy haciendo. Nosotros nos basamos en la obra perfecta de Cristo, en la obra buena y perfecta de Cristo. Ahora, si nosotros somos de Cristo, hacemos buenas obras, pero no para, sino porque es la consecuencia de que somos salvos, de que está el Espíritu Santo obrando, porque estamos perfeccionándonos, estamos cada día, proseguimos al blanco. Entonces dice, pero Pablo describe como obrero de la maldad, porque cualquier intento, mire, escúcheme bien, cualquier intento de tratar de agradar a Dios, cualquier intento de tratar de agradar a Dios con esfuerzos propios y desviar la atención de Cristo y la redención lograda por Él es peor, es la peor clase de maldad que hay. Por eso que Pablo dice obreros de maldad. No es porque andaban pecando deliberadamente, no. Obra de maldad es pretender que mi obra, mi trabajo, mi obra, mi esfuerzo propio, de alguna manera va a desviar la atención de Dios. 3. Mutiladores del cuerpo. A diferencia de la palabra griega que se usa para circuncisión y que significa cortar alrededor. Este término significa cortar de raíz. Como los profetas de Baal y los paganos que mutilaban el cuerpo de cada uno de ellos y en sus rituales febriles que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. La circuncisión de los judaizantes no era en realidad un símbolo espiritual, sino una simple mutilación física. Una simple mutilación, ¿cierto?, física. Entonces, muchos se circuncidaban, se iban y se circuncidaban porque había tanta persecución. Pero más Pablo no estaba gozándose por las circunstancias de la celda, de la cárcel. Él se estaba gozando en el Señor. Él no se gozaba porque estaba, ¿no es cierto? Ejemplo, estaba en un gran hotel o en la cárcel. Él no se gozaba en eso, en ninguna de esas dos cosas. Él se gozaba porque estaba en el Señor. Sentía gozo en el Señor. Cuando uno tiene una perspectiva de gozarse en el Señor y no en el alrededor y no en lo que tengo y no en lo que yo he logrado, entre comillas, sino que es distinto. Yo me gozo en el Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes. Me acuerdo de un coro que cantamos hace siglos al año. Y dice,
Y al llegar el domingo sigo con mi gozo y te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo siento un gozo porque tengo el auto, porque tengo la casa, porque tengo esto, tengo un altar ahí hecho levantado, porque levanté un edificio, porque levanté... No estoy en contra del edificio, porque estoy en contra, porque levanté la mejor obra, ¿no es cierto? Son circunstancias, son, son cosas innatas que debiera estar en nosotros, hacerlas. Muchos hombres fueron llamados a levantar cosas, otros no. El énfasis es que yo comienzo a hablar un evangelio y a exaltar las obras materiales, siendo que la iglesia de Cristo, las personas humanas, mis hermanos, es la verdadera iglesia. Entonces, la mayor inversión que podemos hacer es en los hermanos, más que en una infraestructura. Hay que congregarse, es un mandato. Soy pastor, tengo que ser responsable de lo que estoy hablando. Tenemos que congregarnos. Congrégate. Es necesario. Es un mandato de congrégate. No existe las personas individualistas. Tenemos que buscar una congregación y congregarnos y escuchar una buena palabra, un buen pasto, un buen alimento. Entonces, este grupo que Pablo luchaba día a día, luchaba con el grupo de los que andaban convenciendo a circuncidarse. Traten de alegrar a Dios con las buenas obras, circuncídanse. Circuncidarse para que Dios se sonría. Hagan una obra buenita para que Dios se sonría, para que Dios los bendiga, para que Dios les sane, para que Dios le haga esto, para que Dios los mantenga salvo, para que Dios le alcance la salvación. Siendo que en la obra de Cristo no alcanzó la salvación. Ya somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Es tan delicado hablar del reino de Dios que no es llegar y pararse en un púlpito, como decía el otro día, el enemigo, Satanás, el diablo, como tú quieras llamarlo, no anda metido ahí en los altares satánicos, ¿no es cierto?, degollando una gallina. ¿Son las obras del diablo? Sí, obras del diablo. Satanás anda metido en los lugares donde se predica. Eso también es maquinación. Artimaña. No olvides la artimaña de Satanás. Artimaña no solamente, ¿no es cierto?, hacer cosas que te frene algo, ¿no es cierto?, sino que también es torcer las escrituras, hacer que mucha gente se circuncide, hacer que mucha gente se sienta orgulloso de ser malos obreros, creyendo que su propia justicia va a agradar a Dios. Eso es circuncisión. La misma que hablaba Pablo sigue siendo ahora. Claro que no literalmente con una cuchillita, sino que pretender que en mis obras Dios se va a reír. Pretender que mi obra sucia, ¿por qué sucia? Dice que es como un trapo de inmundicia. Vuelvo a decir, no podemos coronarlo rey, no podemos coronarlo rey a Cristo por nuestra canción que cantamos. Él es rey, él tiene su corona. Él escucha nuestra canción porque está Cristo entre medio. Está Él, está el Espíritu Santo. Nada más. Muchas veces, cuando no hilamos bien, podemos caer en cosas raras. Para predicar el Evangelio tenemos que ser serios. Entonces, hay tanta cosa. Hay tantas cosas que se habla. Hay tantas cosas que se escuchan por tantos medios, redes sociales, emisoras, televisión, revistas, la prensa escrita, que uno dice, ¿cómo están motivando a circuncidarse? Y eso a mí
uno guarda silencio y dice, pero ¿cómo? Lo único que atino es abrir este micrófono y poder decirte, no te circuncides. La persecución va a estar siempre. Siempre ha habido persecución. Mis abuelos les tiraban orina en las calles cuando predicaban. Le tiraban los caballos encima. En esos años. Y así te puedo contar testimonio, pero no estoy para, ¿no es cierto?, contar testimonio ni estar siendo creativo. Tengo que hablar de la Escritura. Porque eso otro que hay muchos mensajes creativos que interpretar, que la Biblia interprete la Biblia. A veces mucha creación, mucha recreación, mucho empezamos a inventar cosas y empezamos a salirnos del formato de lo que dice la Escritura. Entonces muchos están diciendo, Dios no está conmigo porque no estoy circuncidado. ¿Y por qué? No, que me dijo el sumo sacerdote, el fariseo, me dijo que tenía que circuncidarme, tenía que hacer un esfuerzo para que Dios me bendijera, tenía que hacer un esfuerzo para que Dios me sanara, tenía que portarme bien para que Dios me sane, tenía que basarme en la ley para que Dios me sane, tengo que recibir el Espíritu Santo para que a través de la ley, a través del esfuerzo, siendo que no es por el Espíritu de la ley, sino que es por la obra de Cristo, es por el Espíritu Santo, que yo recibo el Espíritu Santo, es por Él que recibo las cosas, por Él recibo los milagros, por Él he sido bendecido, por Él he sido salvado, por la obra de Él, de Él. El problema es que nos engrandecemos cada día y minimizamos la obra de Cristo. Ya no, se trata de Él. Oye, se trata de Él. No se trata de ti. No se trata de mí. Yo, el ungido, el profeta, el hombre de Dios. Y no estoy siendo falta de respeto, sino que estoy siendo sensible para que podamos reaccionar. No se trata de ti. No se trata de tu obra. No se trata de mi obra. Se trata de su obra perfecta, de la que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Tú no vayas a hacer reír a Dios por tu obra. Dios no se va a alegrar por tu. No estoy diciendo que Él está a favor de la maldad y en contra de que tú y yo hagamos cosas buenas. No, debe ser el instinto del león es comer carne. El instinto de la oveja es comer pasto. El instinto de la persona salva es hacer buenas obras. Pero no es para. Está dentro del parámetro de un salvo. En medio de errores, sí, porque estamos siguiendo la meta. Prosigo al blanco. Entonces Pablo dice, pero para proseguir el blanco, gócense en medio de la persecución. No se angustien. Muchos querían circuncidarse para, no, ya estoy cabreado de la persecución, de que me estén diciendo que estoy atornillando al revés, que estoy rebelde, que estoy acá, que estoy apuntándole fuera el tiesto. No, no. Estoy pesado. Es que tengo que poner un poco, si no, para ser, no quiero ser atrevido, quiero ser abierto, quiero ser sincero, en hablar del reino. Entonces muchos ya se habían circuncidado. ¿Qué le pasa? No, ser circuncidó. ¿Por qué no? Porque ya está hasta aquí con la persecución, ya me venían todos los días y circuncídate, oye, haz buenas obras para que Dios te bendiga, circuncídate para que Dios te sane, circuncídate para que Dios te mantenga la salvación, circuncídate para que Dios te salve. Hazte una obrita para que Dios haga algo, hazte una obrita.
para que hagas reír a Dios. Hazte una obrita, por lo menos chiquitita, hazte una obrita para que le caigas en gracia a Dios. Mas Pablo dice, yo no confío en la carne, no confío en mis logros, no confío. Pablo podría ser gastado por todo esto. Todo un currículum, que luego lo vamos a estar diciendo. Pablo llegó así, en el contexto, no hay nadie que esté a mi nivel. Mire lo que dijo Pablo, no hay nadie que esté a mi nivel. Hebreo de hebreo, te habla el hebreo así. Y muchos guardaron silencio porque él empezó a hablar en hebreo, porque ya no se hablaba mucho el hebreo, ¿cierto? Y muchos bajaron el nivel, ¿no es cierto?, de bulla para escuchar. Este está hablando en hebreo. Por eso es que Pablo decía hebreo de hebreo. Pablo las tenía todas. Las tenía todas para qué jactarse. Para decir que Dios me ha ayudado por todo lo que yo he hecho. Ni aun cuando tuve un encuentro con Cristo, aún seguía diciendo, ¿cierto? Antes decía con Cristo, pero con Cristo miró todo su pasado, todo lo que había estudiado, ¿no es cierto? Todos sus títulos, todos sus logros, todos sus éxitos, lo tomó como estiércol. El problema es que tú y yo no lo tomamos como estiércol. Nos vanagloriamos. Es más, humillamos al que no lo tiene. Y queremos tener el que tiene él. Porque todavía tenemos problemas. Tenemos que mejorarnos. Tenemos que mejorarnos. Poniendo en oposición las cosas materiales. Poniendo tu estado espiritual en la posición de Cristo con lo que tú tienes. La casa que tú tienes. El auto que tú tienes. Y eso es feo. Eso no está dentro de lo que Cristo habló, de lo que Pablo habló. Pablo dijo, yo lo perdí todo, perdí recursos, perdí todo lo que tenía. Perdió la libertad, quedó como esclavo, hasta el punto de perder la vida. Porque la verdadera vida para él era estar con Cristo. Pero si es necesario que siga aquí, si me quedo aquí, solamente es para seguir hablando la obra de Cristo. Para que no te circuncides. Para que no entres en este movimiento de circuncisión. Muchos se están circuncidando. Muchos han perdido. Perdiste el gozo. Te circuncidaste. No es que ya agachaste el moño. No, es que ya te circuncidaste ya. No es que guardaste silencio por respeto. No. No es porque tienes amor. No porque guardaste silencio. No. Guardaste silencio porque ya te circuncidaste. Te pusiste a nivel. Ese es el problema. Y eso es grave. Porque estás pretendiendo. Te estás alineando con aquellos que exaltan la obra humana y no la obra de Cristo. Y eso es la peor dada vuelta de espalda que le puedes dar a cualquier persona. A la persona más que ama, si no le dices, es porque le está dando vuelta a la espalda. El quedarse callado es dar la espalda. Es ser traicionero. Es ser una persona cobarde. Porque hay un solo evangelio. Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Es que el Padre ya no me tiene en mira para castigarme. Sí me corrige, sí, como todo papá, me corrige en amor. Pero no se pica, no es picado. No es como el hombre es picado. Y se aira y se pica. No. Recuerde que Él ya no está en contra de nuestra. Sí nos corrige. Porque todo papá que corrige ama a su hijo. Y el que no corrige a su hijo lo tiene por bastardo. Obvio,
Dios tiene que corregirnos para que nos podamos enderezar, para que podamos valorizar más que las obras materiales, sino que es el anunciar las buenas noticias del Evangelio. No hay nadie que esté a mi altura, a mi nivel, a mi estándar. Eso es lo que dijo Pablo. No soy hijo de Esaú, sino que de Jacob, de la tribu de Benjamín, que se mantuvo fiel a la tribu mesiánica. Recuerde que ahí vino de la línea mesiánica, ¿cierto? Hizo un altar solo en Jerusalén. Fue la única tribu, si no me equivoco, con Judá, que hicieron un altar en Jerusalén. Todas las otras tribus hicieron su altar en otros lados, fuera de Jerusalén. No como las tribus de Jeroboam, que hicieron altares fuera. El problema, ¿sabe cuál es? Es que seguimos haciendo rituales judaicos. No trates de hacer ceremonias judaicas. Cristo ya las cumplió. No, ya las cumplió. Ya las cumplió. Te lo voy a decir, ya las cumplió. Es que yo tengo que ya cumplir tú, que ya cumplí yo. Solo predicar las buenas noticias. Proseguir a la meta. Eso tenemos que hacer. No trates de cumplir rituales judaicos. Cristo ya las cumplió. Si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, si el Padre está conmigo y está contigo, solo es por la obra de su Hijo. Solo es por la obra de su Hijo. Perfecta e intachable. ¿Sabe con qué título salió Pablo? Hijo de la ley. Miren, hijo de la ley. Pablo tenía todo esto para poder jactarse. Tenía todo esto para poder jactarse. Pablo dice, nosotros somos de la circuncisión. El verdadero pueblo de Dios no posee tan solo un símbolo de la necesidad de un corazón puro, sino que en realidad han sido limpios de pecado por Dios. Romanos 2:25. Ahí podemos ver la realidad. Romanos 2:25. Dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ese es el problema. Incircuncisión. Como un acto de obediencia y para recordar su relación de pacto con Dios. Esa es la circuncisión. Incircuncisión, un judío que transgrediera todo el tiempo la ley de Dios, estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. El símbolo externo carecía de significado sin la realidad interior. Si no hay una circuncisión interior, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Guárdense de los perros, guarden de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestros logros, no teniendo confianza en nuestra carne, nuestros logros, nuestros éxitos, en lo que yo tengo, en lo que yo hice, en mis obras que yo hago. Tiene que haber buenas obras en nosotros. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, tengo de qué gloriarme, tengo todos estos resultados, tengo todos estos éxitos, tengo todos estos títulos. Y ahí comienza Pablo.
¿Y por qué dice Pablo? Dice, no nos gloriemos en Cristo. No nos gloriemos en los éxitos, en los resultados. Nosotros nos gloriamos, nos gozamos en la basura, en el estiércol, en el excremento. Mas Pablo lo llama excremento. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, de qué tiene que creerse, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la línea de Jacob, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, era celoso, pero también era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. No un conocimiento de lectura, que hay que tenerla, sino que un conocimiento de tener una intimidad con Él, una relación con Él. Por amor del cual he perdido todo. ¿Cómo? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, en más literal, otras más, en el original dice estiércol, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. El problema es que nosotros no queremos proseguir cada día la meta. Nosotros queremos cada día crecer en la empresa, pero no queremos ganar más a Cristo. Si crecemos en la empresa, gracias, Señor. Pero estamos más interesados en eso. Estamos más interesados en los resultados, en los éxitos. Estamos más pendientes en lo material, más que ganar a Cristo. Y hemos exaltado el estiércol y hemos minimizado la ganancia en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Imagínese Pablo en una cárcel húmeda, inhóspita, oscura, llena de excremento, hedionda. Ahí mismo, si es que comía ahí, dormía ahí. Y él diciendo hacia afuera con sus cartas: gócense en el Señor. Gócense en el Señor. No es donde yo estoy. No es si estoy en una cárcel o si estoy en un hotel de 5 estrellas, no, es en el Señor. Pero nosotros resaltamos dónde estamos. Y por eso es que no entran los ahogos, ¿no es cierto? No entra la holguita marina, porque nuestra confianza está en lo que vemos. Nuestra confianza, nuestro gozo está en lo tangible. Está el clima. Está porque no es un lugar tan inhóspito. No es un lugar tan apartado. Mi gozo no depende del clima. Mi gozo no depende de si el día está nublado. Mi gozo no depende, ¿no es cierto?, que si me resultó o no me resultó hoy día. Mi gozo depende de que yo estoy en Cristo. Y eso no hay mayor gozo, que mi papá no está en contra mía. Mi papá ya no tiene ira contra mí. Mi papá solamente me puede corregir, porque eso me va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder seguir adelante, para tener conciencia. El pueblo de Israel perdió la conciencia. Matemos un cordero, matemos un cordero. Ellos perdieron la conciencia que se perdía una vida si ese cordero no limpiaba el pecado.
Era para que ellos tuvieran una conciencia de que se limpiaba, de que se perdía una vida. Estaba hablando de la sombra que se iba, de una vida que iba a dar la vida por los pecados. Entonces yo, otro, canita al aire, otro, otra canita al aire, otro cordero. Entonces perdieron la conciencia que por su pecado un animal perdía la vida. Y Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pablo, esto mismo tenemos que sentir. Lo que yo estoy sintiendo, usted mismo tiene que sentirlo. ¿Cuál era la meta de Pablo? De llegar a ser como Cristo. ¿Pero cuál es nuestra meta? No, quiero que Dios me bendiga. ¿A qué va la iglesia? No, yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga y no repita este año. Oye, ¿usted por qué va a la iglesia? No, yo voy a la iglesia para que Dios me dé un trabajo. A ese nivel lo bajamos. Y muchos decían, anda a la iglesia para que te vaya bien. Anda a la iglesia para que no repitáis. Anda a la iglesia para que no perdáis la pega. ¿Viste? ¿Viste? Perdiste la pega. Anda a la iglesia. Y no le hablamos de arrepentimiento. Decirle, ¿sabí? Tenéis que puro arrepentirte. Estás buscando las añadiduras. Tenéis que arrepentirte. Porque eso es no falta de amor. No. El falta de amor es no decirle a la persona. Si Jesús cuando vino, te amo, te amo, te amo. No. Su obra mostró su amor. Su obra mostró su amor. En la primera frase que dijo, arrepiéntete. Lo mismo que Juan el Bautista. Lo primero que dijo Juan el Bautista dijo, arrepiéntense y conviértanse. No dijo, te amo, los amo, los adoro, los amo. Arrepiéntanse y conviértanse. Pero nos cuesta eso. Entonces hemos querido acomodar, hemos querido, no, que tenemos que usar la psicología, tenemos que usar esto, tenemos que usar esto otro, tenemos que hacer esto otro, y queremos acomodarlo. Obviamente que yo no voy a ser atrevido. Arrepiéntanse. ¿Saben qué? Tenéis que arrepentirte. ¿Pero de qué me arrepentir? Si se enoja, no es escogido. Si lo rechaza, porque no es de los míos, dice. Porque mi oveja oye mi voz. Cuando uno dice, tienes que arrepentirte, dice que esa oveja oye la voz de Dios. Uy, hay tanto que... A la noche seguimos. Nosotros somos la circuncisión. En espíritu servimos a Dios. La primera característica de Pablo usa para definir un creyente verdadero la palabra griega que se traduce servimos, también significa adorar. Y se refiere a dar un servicio espiritual reverente y de todo corazón. Nos gloriamos en Cristo. La palabra griega se traduce, nos gloriamos, significa jactarse con gozo rebosante. El cristiano verdadero da a Cristo todo el crédito de lo que ha llegado a ser. El verdadero cristiano hace todo le da el crédito de todo lo que ha llegado a ser, le da el crédito a Dios. No porque yo oré. Tenemos que orar. No que yo ayuné. Le torcí la mano a Dios para que Dios me ayudara.
No teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mis logros, confiar en lo que no tiene valor, agradar en la carne. Eso es agradar en la carne, pretender que voy a agradar a Dios con mis logros, con mis buenas obritas, buenas actitudes. La palabra carne, Pablo se refiere a la condición humana no redimida, que solo depende de la capacidad y los logros individuales aparte de Dios. Los judíos depositaban su confianza en el hecho de haber sido circuncidados. Por eso ellos confiaban, sentían seguros, sentían justos. ¿Por qué? Por sus obras, porque estaban circuncidados. Era algo externo. Ser descendiente de Abraham y cumplir la ceremonia y deberes externos de la ley mosaica, nada de la cual podía salvarlo. Nada de la cual te puede salvar y nos puede salvar. El creyente verdadero ve su carne como pecaminosa. El verdadero cristiano ve su carne pecaminosa. Somos malos, si esa es la palabra. Pero sabe que nos creímos buenos, nos creímos buenitos. No, Dios me bendijo porque yo soy bueno. El creyente verdadero ve su carne como pecaminosa, como Pablo. Miserable de mí. Yo soy el ungido. Venga, pues, soy el ungido, vengan. Si ustedes no están aquí a mi lado, no van a ser bendecidos. Si ustedes no están a mi lado, vengan donde el ungido, si no, les va a ir mal si no están conmigo. Una arrogancia de repente. Eso se llama carnalidad, ser carnal. Y no estamos hablando de la otra carne, que decíamos pura carne porque andaba tonteando. Verdadero creyente ve su carne como pecaminosa, sin capacidad alguna para hacerlo merecedor de la salvación. Un verdadero creyente sabe que ninguna obra propia suya puede darle o merecer la salvación ni para agradar a Dios. Un verdadero creyente. Cuando una persona piensa todo lo contrario, es orgullosa, celoso, mañoso. Las características de estos hombres son soberbios. El rey león de la casa, el rey león de la iglesia. Son hombres, y no estoy atacando a los hombres, no, yo también soy pastor. Lo que ataco es nuestra actitud que tenemos, y me voy a incluir. No somos los rey león de la iglesia, no somos el rey león de la iglesia, no somos el rey león de la casa, de la región de Aysén, de Coyhaique, no, simple obrero, obreros de Cristo. Entonces, los que más piensan que no miran su carne como pecaminosa, sino que se miran santos porque ellos son justos, porque ayunan, porque oran, porque diezman, porque ofrendan, porque se congregan, porque leen. Esos son los más celosos. Ese tipo de personas que perseguían a Pablo son los tipos de ahora, ¿no es cierto?, que son celosos, mañosos, dominan a su congregación, dominan a su gente, creen que son dueños de los hermanos, dueños de las hermanas, dueños del rebaño, son intocables, soberbios, pero soberbios. Es tremenda la soberbia que hay. Pensar que su carne no es pecaminosa. Y piensan que ellos tienen la capacidad de agradar a Dios y que ellos son merecedores de la salvación y que ellos pueden, con sus obras, Dios se ríe con sus obras porque están orando, porque están ayunando y se sienten orgullosos de eso. Y eso es carne.
Eso es religión, eso es legalismo. Esas son las cualidades de los legalistas. Creen que ellos se ganan la salvación. Ellos creen que mantienen la salvación. Los tipos de legalistas, orgullosos, soberbios, ellos creen que van a agradar a Dios para ser sanos, salvos y bendecidos. Y que se merecen todo de Dios. No se merecen todo, ellos no se merecen todo por lo que Cristo hizo, sino que ellos se merecen todo porque ellos oraron, porque ellos son justos, porque se circuncidaron. Ya no hay necesidad de ser judío para ser salvo. Ya no hay necesidad de ser judío para ser hijo de Dios. Sino que solo de creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, como yo lo hice un día, todavía me sigo equivocando, pero Él me perdonó, me borró mis pecados para siempre. Un legalista piensa que todavía Dios le está borrando su nombre. Todavía piensa que Dios anda con un lápiz, con una goma arriba. Como que Dios está jugando. Bórrelo, inscríbanlo, bórralo, inscríbanlo, bórralo. Eso es ser soberbio, legalista, ser incompetente, porque nuestra carne es incompetente. Es ser incompetente, un líder incompetente, un creyente incompetente. Es todo aquel que cree que va a agradar con sus obras. Ya no hay necesidad de ser judío para ser hijo de Dios y ser salvo. Es decir, no tengo que hacer cosas para ser salvo. No tengo que hacer cosas para ser hijo. Yo hago las cosas porque soy hijo de Dios. Y tampoco, porque hago las cosas, no tengo por qué gastarme. Porque está el Espíritu Santo en mí, el que me ayuda. Sin el Espíritu Santo no hago ni una cuestión. Es más, Él dice que preparó las buenas obras para que yo caminase en ellas. ¿De qué tengo que gastarme? ¿De qué tengo que creerme? ¿De qué tengo que yo sentirme orgulloso de mi carne? De confiar en mi carne, confiar en mis cosas que yo hago. Ayuno, oro, me congrego y todo lo que hacemos, que es un mandato, que hay que hacerlo. Si estoy anulando la obra de Cristo. Gálatas 6:11. Leemos y con esto a lo mejor terminamos. Gálatas 6:11. Y dice así. Aquí Pablo dice, lo voy a escribir en letras grandes, para que no se olviden. Lo voy a escribir en letras grandes. Yo a veces escribo todo en mayúsculas, aunque dentro de la gramática se dice que no es bueno, no está dentro del orden, pero Pablo dice, voy a escribir todo en mayúsculas. Por eso a veces yo escribo todo en mayúsculas, porque Pablo lo hizo, para que eso llama la atención. Miren, cuán grandes letras les voy a escribir con mi propia mano. Voy a escribir en mayúscula para que les quede grabado. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circunciden. Estos lo están obligando a que se circunciden. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. A causa de la cruz de Cristo. Lo vamos a buscar ya para que... Último consejo de Pablo dice, fíjense que uso letras grandes,
para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No es que eres prudente, no es que porque tienes amor, porque quería agradar al hombre. No quieren ser perseguidos, perdón, por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Esto es fuerte. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con los otros. No quieren ser perseguidos por enseñar solo la cruz de Cristo, que la Cristo salva. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Eso hace un religioso, un celoso, un orgulloso, un soberbio. Ellos son mis discípulos. Discípulos de hombre no. No son discípulos del Espíritu Santo. Discípulos de hombre. Y formamos solamente cizaña. Gente orgullosa. Gente que se jacta de sus logros. Gente que se jacta y tienen su mensaje torcido, exaltándose a sí mismo, saltando sus obras, maximizando la basura, el estiércol, que ellos son los grandes. Y esto está en todos lados. No me vengan a decir que no, está solamente en este grupo. No, en todos lados. Todos lados se cuecen papas, como se dice. En todos lados está metido esto. En los púlpitos es donde el enemigo se mete a hacer maquinaciones. Maquinaciones también es torcer la escritura. Entonces, no es que te estás circuncidando porque tienes amor, eres prudente, sino porque quieres agradar al hombre. Y porque te has circuncidado. Ese es la verdadera ocasión, perdón, es la verdadera actitud que podemos decir. Eso ha pasado. Hemos agachado el moño por miedo, por agradar al hombre. Y ya me circuncidé ya, entonces, ¿para qué me voy a calentar la casa? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué voy a cortar la leche que me está dando leche? Y confían en la leche, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene la leche? Porque de una u otra forma tienen que tomar leche y no dependan de Dios que da la verdadera leche. Confiar en esa leche, confiar en esa palabra de vida. Entonces muchas veces no cortamos. ¿Por qué? No, es que después se va todo el imperio para abajo. Se va todo abajo. Va a caer todo abajo. Es porque hay orgullo muchas veces. No, ¿de qué voy a decir? Al final todo lo que prediqué, al final estaba todo mal. Van a ser las 7. ¿Seguimos la noche? Y esto me preocupa. Yo no busqué micrófono, yo no busqué el evangelio, yo no busqué ser pastor, yo no andaba así mostrándome para, no, Dios sabe que yo no quería andar, yo lo único que quería tocar, no, ser músico, ¿no? Y digo, Señor, tú me estás metiendo en esto, tú me metiste en esto, tú
tú me diste esta palabra, yo no la ando buscando, yo no ando haciendo nada, fuiste tú. Y esas son las palabras cuando Dios me envió aquí, yo te voy a sacar del redil, me dijo, te voy a poner en otro sendero, y tu palabra, ese mensaje que pones en tu boca va a ser un martillo para la región y para muchos lugares. Señor, ¿qué estás diciendo? Pero muchas veces no queremos meternos las patas a los caballos. Muchas veces no queremos perder privilegios. Pero es mejor ser sincero. Ese es el verdadero amor, esa es fidelidad, eso es ser leal. Conversar las cosas, decirlo. No guardar silencio, andar con la maldad ahí, no, ¿qué para qué? Después me cortan la leche. Y dependo del hombre y no dependo de Dios. Esa es la peor dada de vuelta de espalda que puedo hacer. Señor, reconocemos que nos hemos equivocado, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos hecho mal las cosas. Hemos dicho mal las cosas. Reconocemos que no hemos exaltado a sí mismos. Hemos exaltado nuestras obras. Y no hemos estado sazonando, ni mucho menos hemos estado preservando la ciudad. Y la ciudad ahora está pisoteando a la iglesia. Porque se perdió la sazón. Se perdió el motivo. La verdadera intención del Evangelio. De regenerar. De crecer en Cristo. Y si viene añadidura, gloria a Dios, viene la añadidura. Sí, dice que el que busca a Dios, viene la añadidura. Dentro del propósito de Dios. Pero no hemos enfocado en la añadidura. Hemos hecho un evangelio de la añadidura. Hemos hecho un evangelio de nuestro esfuerzo, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra carne. Hemos confiado en la carne, en nuestros logros. Siento que para Dios no es ningún logro. Porque lamentablemente, hemos distorsionado, desenfocado el mensaje. Ayúdanos a poder reaccionar, a recapacitar. No sabemos en qué momento tú puedes aparecer. Ese va a ser el peor día o el mejor día. Es preferible estar incómodo acá abajo, perder muchas cosas acá abajo, en que Dios nos tenga que decir cosas. ¿Quién te mandó a hablar de la añadidura? ¿Quién te mandó a andar hablando tonteras? ¿Quién te mandó a hablar eso? No, es que yo pensé que yo fui creativo en el mensaje. No tenéis que ser creativo. La Biblia se interpreta la Biblia. Punto. Dios nos mandó, los mandé a hablar de las buenas noticias, de salvación. ¿De que Dios nos ayuda en otras cosas, en todas las cosas? Sí. Mucha gente no ha sido sanada y se ha muerto. Porque para Dios no es un fracaso la muerte. Para Pablo no era un fracaso. A nosotros nos cuesta porque todavía estamos aferrados a la basura. Todavía estamos aferrados al estiércol, al excremento. Y nos gusta la cuestión acá, esto, la farándula, el estatus, el mejor auto. Y eso tú lo ves, Señor. Y me imagino tú moviendo la cabeza diciendo. Lo único que podemos decir es, Señor, perdónanos, Señor. Y poder levantarnos. Y poder exaltar tu nombre. Solo decir, Señor, ten misericordia. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.